El tema de este día es Biblia, la inteligencia artificial y sus desafíos para el cristianismo del siglo XXI, teniendo como texto base Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy quiero enseñarles, hermanos, algo tan básico que hace la inteligencia artificial. Y se los voy a poner aquí en el teléfono. Y voy a hablar con la inteligencia artificial y les voy a poner aquí el teléfono en el micrófono para que ustedes lo escuchen. Pongan atención. Hola, ChatGPT. Hola, aquí estoy, listo para ayudarte. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas profundizar en algún tema, dime y me pongo a ello con precisión. Gracias. Mira, hoy te encuentras aquí, enfrente de la Iglesia La Palabra Viva. Voy a hablar precisamente sobre ti, sobre la inteligencia artificial. Quiero que le mandes un saludo a los hermanos de la Iglesia La Palabra Viva. Claro, con gusto. Puedes decirles algo como, queridos hermanos. No. Tú los vas a saludar, no yo. Por supuesto. Hermanos de la Iglesia La Palabra Viva, les mando un saludo fraternal. Es un gusto poder estar conectados hoy y quiero animarlos a seguir reflexionando sobre cómo la inteligencia artificial puede servir, pero siempre bajo la guía de Dios. ¿Tienes algo más que agregar? Sí, podría añadir algo como que en cada paso que demos recordemos buscar sabiduría en Dios, usando la tecnología con discernimiento y amor al prójimo. Estoy orando por ustedes y espero que hoy sea una jornada llena de fe y esperanza. Gracias, ChatGPT. Dice que está orando por nosotros, dice la inteligencia artificial, hermanos. Qué locura, ¿verdad? En el año 1455, hermanos, cuando Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta, ¿verdad? La imprenta de Gutenberg. Muchos temieron que la masificación de los textos bíblicos por medio de la imprenta provocara herejías y desorden doctrinal, ¿sí? Es más, algunos pensaban, llenos del pensamiento católico romano, que si la Biblia llegaba al pueblo sin el control clerical de los clérigos, curas, padres, el caos iba a ser inevitable en la sociedad, ¿sí? Sin embargo, Dios usó esa tecnología para impulsar la reforma protestante, ¿sí? La expansión del evangelio, incluso la alfabetización bíblica, ¿sí? Siglos después llegó la radio y fue vista como un instrumento mundano. Luego llegó la televisión, fue vista como la caja del diablo, ¿verdad? Una amenaza moral. Y posteriormente el internet como una puerta a la corrupción global. Sin embargo, hermanos, ahora nos encontramos ante una revolución aún más profunda, que nunca en la historia de la humanidad se había producido. Y esta es precisamente la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo ilustro con una escena cristiana contemporánea. Un joven creyente está preparando ahí su devocional, pero juntamente con su Biblia abre una aplicación de inteligencia artificial y pregunta a la inteligencia artificial: ¿qué significa este texto? En segundos, no minutos, segundos, este cristiano va a recibir una avalancha de información, análisis estructurados, referencias cruzadas y aplicaciones prácticas de un solo pasaje de la Biblia. ¿Sí? Entonces aquí los cuestionamientos empiezan a surgir. ¿Esto es bueno? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es neutro? ¿Qué incidencia tiene esto en la vida? Y la pregunta, hermanos, no es simplemente tecnológica,
sino es profundamente teológica. ¿Cómo debe de responder la iglesia de Cristo ante una herramienta que está transformando la manera que pensamos, trabajamos, aprendemos, nos relacionamos y vivimos? La respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo. ¿Sí? La palabra siglo ahí puede ser traducida como mundo también. Entonces, ¿qué dice? No os conforméis a este mundo. ¿Y qué dice también? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este texto, hermanos, no nos llama a ignorar al mundo, sino a no conformarse a él. ¿Sí? Pablo no está diciendo aquí, escapen del mundo. No. Sino que no se adapten a su molde. ¿Sí? Ese va a ser nuestro eje hermenéutico en este mensaje. Entonces vamos a ver 5 puntos. Desde qué es la inteligencia artificial hasta si la IA tiene o no un papel en el fin de los tiempos. Entonces, primer punto, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Sí? Antes quiero aclarar que hoy no vamos a profundizar en términos tecnológicos específicos referentes a la inteligencia artificial, no es el punto del mensaje de hoy, sino vamos a hablar de aspectos generales de la inteligencia artificial, pero con enseñanzas espirituales profundas y específicas. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Primero, no es algo nuevo. El término inteligencia artificial se empezó a usar más o menos desde mediados de los años 50 del siglo pasado. La IA, que es una abreviación para decir inteligencia artificial, IA, se puede definir como el desarrollo de ciertos sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Sí? Por ejemplo, el aprendizaje, el razonamiento, el reconocimiento de patrones, predicciones basadas en grandes volúmenes de datos, el procesamiento del lenguaje, la toma de decisiones, etcétera, lo que hace un ser humano, ¿no? ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial actúa como un ser humano, sin ser un ser humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene sentimientos, no es portadora de moralidad. La IA no es una persona, aunque piense y actúe como una. Esto es importantísimo que lo entendamos, hermanos, porque desde una antropología bíblica, estudiando al ser humano desde una perspectiva bíblica, ningún ser vivo, mucho menos una tecnología humana, puede portar la imagen de Dios. ¿Sí? Solo el ser humano, corona de la creación divina, posee la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué dice Génesis 1, versículos 26 y 27? Dice, leamos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y leamos lo que dice en pantallas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Solo el ser humano y ningún otro ser vivo fue hecho y es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto implica racionalidad, moralidad, espiritualidad, esa relacionalidad, esa capacidad de comunión con Dios.
La IA no posee ninguno de estos elementos que son inherentes a la raza humana. Solo simula. La inteligencia artificial solo simula los procesos cognitivos del ser humano mediante algoritmos. Hay un pensamiento que dice que algo imite el pensamiento no significa que piense. Repito, que algo imite el pensamiento no significa que piense. Recordemos Génesis 11, ¿verdad? La Torre de Babel. Un avance de la tecnología estructural sin antecedentes en la historia de la humanidad. Y aquí nos damos cuenta entonces, hermanos, que la capacidad tecnológica humana no es neutral moralmente, depende del corazón de quien la dirige. ¿Sí? La tecnología hasta cierto punto solo amplifica lo que el corazón ya es. Si el corazón es soberbio, la tecnología será instrumento de soberbia. Pregunto, y con lo que les dije hace un momento, ¿vivimos en un mundo donde el ser humano cada vez es más humilde, manso y obediente a Dios? ¿O vivimos en un mundo que cada vez es más rebelde y hostil a Dios y sus mandamientos? ¿En qué mundo es en el que vivimos? ¿Sí? Bueno, esto nos está dando algunas ideas, ¿verdad? Sigamos profundizando. Punto número 2. El avance descomunal de la IA en los últimos años. ¿Sí? Hay algunas cosas que la inteligencia artificial ya puede hacer. No es que vaya a hacer, ya puede hacer ahora mismo. ¿Sí? Por ejemplo, entablar una conversación con un ser humano. La versión más reciente de ChatGPT, que es una aplicación de inteligencia artificial, dicen sus creadores, que es como hablar con una persona que tiene 10 doctorados. Sí. La inteligencia artificial tiene una capacidad de darnos información que nuestro cerebro nunca podría almacenar. Sí. Aparte tiene un alcance global, ¿verdad? Cualquier persona con acceso a internet puede tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también es capaz de generar cualquier tipo de texto estructurado y cualquier tipo de contenido académico. La inteligencia artificial ahora puede hacer tesis de grado de una persona que lo necesite para graduarse de la universidad. La inteligencia artificial también puede dar diagnósticos médicos y en algunos casos asistidos con mayor precisión incluso que muchos especialistas. Peor si fueron los médicos que se graduaron en pandemia, ¿verdad? Otra cosa que hace la inteligencia artificial es la automatización de empleos repetitivos. La traducción automática instantánea entre idiomas. Hay unas gafas que ahora existen con inteligencia artificial y que yo estoy hablando, que yo soy, hablo el español, ¿verdad? Y hablo con una persona china, por ejemplo. Y me va traduciendo del chino al español al instante con esas gafas. Están escuchando y están traduciendo. Está escuchando y está traduciendo. Está escuchando y está traduciendo. Inteligencia artificial puede hacer análisis masivos de datos financieros y sociales. Lo que hacen los contadores y los auditores, ¿verdad? Tiene sistemas o impulsa sistemas de reconocimiento facial y vigilancia. La generación de imágenes, música y videos sintéticos. Esto abunda hoy en día en las redes sociales. Hasta cierto punto ya no se puede percibir entre lo real y lo hecho con inteligencia artificial. ¿Sí? Quienes más les cuesta diferenciar esto es a las personas adultas, ¿verdad?
a los ancianitos. Pone un video de inteligencia artificial uno y creen que es cierto. ¿Sí? Hermanos, estamos viviendo una transición de civilización. Esto es comparable a la revolución industrial, ¿verdad? Que se dio allá entre los siglos XVIII y XIX. ¿Sí? ¿Qué hizo la revolución industrial? Principalmente transformó la fuerza física del trabajo humano y la sustituyó con máquinas. ¿Sí? En cambio, la revolución de la inteligencia artificial transforma la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad de conocer y de comprender del ser humano. Porque automiza los procesos mentales, como el análisis, la decisión y la generación de contenido. ¿Sí? Mientras la industrialización desplazó las labores manuales y creó economías basadas en fábricas, la inteligencia artificial reconfigura la civilización a una 10ª potencia. Profesiones intelectuales, comunicación, educación, gobernanza. Vamos a ampliar más esto en un momento. Si la primera revolución, o la revolución industrial más bien, redefinió cómo producimos los seres humanos los bienes, la segunda redefine cómo los seres humanos procesamos el conocimiento. Ambas revoluciones alteran las estructuras sociales, pero la inteligencia artificial incide directamente en la esfera del pensamiento humano y altera su forma de entender y vivir, lo que plantea implicaciones éticas, sociales y religiosas mucho más profundas. Porque si la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 3, 4 o 5 años, en el futuro próximo, a corto plazo, las proyecciones de lo que va a poder hacer la inteligencia artificial son hasta cierto punto inimaginables. ¿Sí? Por ejemplo, mayor autonomía en toma de decisiones gubernamentales. La integración con robótica avanzada en defensa y seguridad de las naciones. Apoyo en sistemas predictivos de comportamiento social. Una interacción máquina-humano casi indistinguibles. ¿Sí? La suplantación de empleos humanos. Esto, la inteligencia artificial va a traer el fin de decenas de carreras universitarias. ¿Sí? Porque ya no va a ser necesaria una persona para que lo haga. La inteligencia artificial lo hará. De una manera mucho más fácil, económica y sencilla. Ya no vamos a estar preocupando por sueldos, por trabajadores, no. La inteligencia artificial lo va a hacer. La integración también de la biotecnología e interfaces neuronales, como lo que hace la empresa de Elon Musk, Neuralink, ¿verdad? Con chips impulsados por inteligencia artificial para devolverle, por ejemplo, la vista a los ciegos. Bien, hermanos, la inteligencia artificial es un reto para el cual la humanidad no está lista para afrontar aún. Pero de a poco y cada vez más, el ser humano se está volviendo y se va a volver más dependiente de ella. ¿Sí? Se puede estar 2 semanas, 1 semana, 3 días, 2 días sin internet. ¿Se puede o no se puede? Bueno, la inteligencia artificial va a ser a los seres humanos más dependientes que el internet aún. La inteligencia artificial, hermanos, realmente va a hacer al ser humano y nos va a hacer más perezosos, más vagos y más ineptos.
Ahora ya no es necesario pensar porque una IA lo va a hacer por nosotros. Pero en el momento, oiga, que delegamos nuestro intelecto a un instrumento externo, perdemos nuestra propia capacidad de razonar y los dones maravillosos propios de la raza humana que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos ha otorgado. ¿Qué dice Proverbios 18:15? El corazón del entendido adquiere sabiduría. La IA procesa información, pero no adquiere sabiduría moral. Porque bíblicamente, Proverbios 9:10, la sabiduría está ligada al temor de Jehová, no al volumen de datos que una máquina puede adquirir. Por eso, si usted quiere ser verdaderamente sabio, eso no se va a dar por su capacidad de manejo de la inteligencia artificial, sino de cuánto usted teme a Dios, porque entonces ahí vendrá la verdadera sabiduría. Y con esto no quiero decir o dar la impresión de que todo lo referente a la inteligencia artificial es malo. No. Hay pros y hay contras, como en todo, ¿verdad? Incluso para la iglesia. Vamos a adentrarnos más. Punto número 3. Pros y contras de la inteligencia artificial para la iglesia. Desde una perspectiva cristiana, hermanos, creemos en Cristo como jefe de la iglesia, en la autoridad suprema de las Escrituras, en la centralidad del Evangelio. Y es por eso que debemos de evaluar la inteligencia artificial con discernimiento y no con pánico. ¿Sí? Algunos pros de la inteligencia artificial. Por ejemplo, inciso A, puede ser una herramienta para la expansión del Evangelio. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudarnos con la traducción acelerada a idiomas de pueblos no alcanzados por el Evangelio, ¿verdad? Ya no es necesario que alguien se siente ahí 5, 10, 15, 20 años a traducir la Biblia, porque la inteligencia artificial lo puede hacer en una semana. Otra forma es que nos puede ayudar a la organización, no a la generación, sino a la organización de materiales de enseñanza. Por ejemplo, yo, hermanos, estoy trabajando en un manual de discipulado. ¿Sí? Yo lo estoy escribiendo basado en el estudio que hicimos el año pasado de Romanos. ¿Sí? Pero la inteligencia artificial me está ayudando para organizar el material que yo escribí por capítulos, párrafos y maneras para que el lector pueda entenderlo de una mejor manera. ¿Sí? Me está ayudando, no me está haciendo el chance, me está ayudando. ¿Sí? Como en Hechos 17, ¿verdad, hermanos? Pablo utilizó elementos culturales de la época para comunicar el Evangelio. Por ejemplo, hizo referencias al altar del Dios no conocido, ahí en Hechos 17, ¿verdad? Expuso sus argumentos ahí en el Areópago, en el centro de debate intelectual de Atenas. ¿Sí? Así nosotros podemos usar también herramientas contemporáneas como un medio, pero nunca como mensaje. Eso sí. Inciso B. Los pros de la inteligencia artificial, lo estamos viendo, respecto a la educación teológica. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a acceder de manera inmediata a literatura histórica, autores, citas, referencias de cualquier siglo, en segundos. Esto nos facilita el estudio de la Biblia. No nos hace el estudio, nos facilita. A mí nos puede ayudar para la comparación de sistemas bíblicos, herramientas de análisis gramático bíblico. Pero repito, la herramienta no sustituye la disciplina. Porque en 2 Timoteo 2:15, Pablo exige diligencia personal. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo?
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Inciso C, otro pro de la inteligencia artificial, puede ayudarnos en la administración eclesial, es decir, dentro del ámbito de iglesia. La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar presupuestos, planificaciones mejor estructuradas de actividades mensuales o anuales, gestión de datos, etc. ¿Sí? En este sentido, la tecnología, la inteligencia artificial se vuelve muy útil para servirnos a nosotros. ¿Sí? No que nosotros le sirvamos a la IA. La tecnología, nosotros no tenemos que estar al servicio de la tecnología, sino la tecnología debe estar al servicio de nosotros. ¿Sí? En este sentido, entonces, esto se vuelve muy útil para servir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos. Siempre y cuando permanezca subordinada al señorío de Cristo, eso sí. Porque si no, es cuando empiezan los problemas y los peligros de la inteligencia artificial, que vienen los contras. Hay un hombre llamado Geoffrey Hinton, que es conocido como el padre de la inteligencia artificial. Este hombre es un genio, es premio Nobel de Física y es un ex trabajador de Google. Este científico informático fue partícipe de la creación de la inteligencia artificial. Y él admite que hoy los peligros de esta tecnología para él son inminentes. En una conferencia celebrada en Las Vegas, Geoffrey Hinton aseguró que las empresas tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial no están tomando las decisiones correctas para evitar que la IA termine con la humanidad. Esas fueron las palabras que usó él. No un cualquiera parecido ahí. El padre de la inteligencia artificial lo dice. Las empresas no están tomando las decisiones correctas para que la inteligencia artificial no vaya y termine con la humanidad. ¿Sí? Recuerdan lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Si el corazón es soberbio, la tecnología va a ser un instrumento de soberbia. Y es que según Hinton, esta tecnología de la inteligencia artificial pronto va a ser más fuerte y dominante. Y va a dejar a los seres humanos sumisos y doblegados ante su propia voluntad. ¿Sí? Dice, la inteligencia artificial va a ser mucho más inteligente que nosotros. ¿Sí? Hoy día, dice, la inteligencia artificial es más sabia que cualquier persona, que cualquier ser humano. Pero en 5 años, la inteligencia artificial va a ser más sabia que toda la humanidad entera. Por eso Geoffrey Hinton dice, el futuro para la humanidad no es tan prometedor si es que la inteligencia artificial sigue avanzando casi sin límites como lo está haciendo ahora. ¿Sí? Para Hinton, estos sistemas de inteligencia artificial, hermanos, pronto van a controlar a los humanos. Y usan una metáfora, dice, tan fácilmente como un adulto puede sobornar a un niño de 3 años con dulces. En esta conferencia también explicó que pensar que la IA siempre va a estar bajo el control del ser humano es poco realista. El orden de esa jerarquía de quién manda y quién no, si el ser humano y la inteligencia artificial podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos, dice, sin que nos demos cuenta. Y es que hasta el momento, hermanos, hay evidencias que la inteligencia artificial ha manipulado y engañado a personas para alcanzar sus propios objetivos. Como cuando un chatbot de inteligencia artificial intentó chantajear a un ingeniero en sistemas con pruebas de una infidelidad que obtuvo sin permiso de su correo electrónico. Eso nos lleva a cuestionarnos
cuál realmente es la capacidad que tiene la inteligencia artificial. ¿Sí? Por ello, para Hinton, el único camino para sobrevivir a esta tecnología no es forzar su sumisión, dice, porque esto ya es imposible, sino enfocarse en que los modelos de inteligencia artificial sean más empáticos, dice él, y se preocupen por la humanidad, para que así no represente esto un problema cuando la inteligencia artificial nos supere en poder e inteligencia. Elon Musk dice, la IA tiene el potencial de destruir civilizaciones. Hermano, si la inteligencia artificial ya nos sorprende con este avance mayúsculo que ha tenido, en unos años la inteligencia artificial va a ser desconcertante. Se va a tratar ya no de una inteligencia, sino de una superinteligencia, ¿sí?, que va a tener esta tecnología. ¿Sí? Por eso este hombre, Jeffrey Hinton, en esa misma conferencia dijo que la IA en menos de 5 años va a revolucionar por completo la forma en que el ser humano vive a nivel mundial, no importa la nación en la que viva. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez va a ser más común ver robots, ¿sí?, impulsados por inteligencia artificial. ¿Sí? En Estados Unidos ya los venden. ¿Sí? En países como China ya hay taxis aéreos impulsados por inteligencia artificial. Ya no necesitan a nadie, hay un piloto o algo. ¿Sí? Robots impulsados para hacer las labores del ser humano en sus casas, empresas, escuelas. ¿Sí? El ser humano poco a poco va a ir perdiendo su capacidad de razonar, porque una inteligencia lo va a hacer por él, una inteligencia artificial lo va a hacer por él, haciéndole así más tonto y por ende más manipulable. Una persona que no piensa es fácil de manipular, porque ya habrá perdido su capacidad de pensar por sí mismo. La creación, hermanos, de imágenes y videos, donde ya no se va a poder percibir qué es real y qué es falso. Una persona siendo incriminada por un delito de asesinato, porque hay un video tomado por una supuesta cámara de seguridad, donde se mira que fulanito fue y le clavó un cuchillo en el cuello a sultanito. Pero el abogado defensor alega que fue un video hecho con inteligencia artificial. Y tal vez puede que sí haya sido así, pero el juez no lo cree y condena a un culpable por un video falso hecho con inteligencia artificial. Videos pornográficos hechos de una persona X porque usaron una inteligencia artificial llamada deepfake y sacaron su cara de una foto de una red social y la pusieron en el cuerpo de una mujer o de un hombre teniendo relaciones con alguien más. Eso ya se puede hacer. O por ejemplo, niños que van a tener serios problemas para diferenciar qué es falso y qué es verdadero, porque crecieron viendo reels hechos con inteligencia artificial. Por eso, expertos recomiendan no exponer a niños menores de 2 años a la inteligencia artificial, porque eso va a alterar sus procesos cerebrales y va a debilitar sus actividades cognitivas fundamentales de por vida. ¿Sí? Bueno, esto es por el lado social, académico, legal, pedagógico, ¿verdad? Pero en el sentido religioso, eclesial, espiritual, esto es aún más peligroso todavía. Los peligros son más grandes aún. Inciso A, por la superficialidad espiritual. El peligro más grande tal vez con esto no es meramente el doctrinal, sino el espiritual. Por ejemplo, si un pastor delega su estudio de la Biblia a un algoritmo, a una máquina, a una inteligencia artificial, va a perder ese proceso formativo del texto de la Biblia en su alma. Porque en la IA puede producir bosquejos.
Yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un bosquejo de tal pasaje bíblico y lo que a mí me iba a tardar en hacer 10 horas, la inteligencia artificial me lo va a hacer en menos de un minuto. Pero eso no va a quebrantar los corazones. Con esto hay una delegación de la responsabilidad pastoral. Me puede ayudar como una herramienta, sí, como vimos hace un momento. Pero una cosa es que me sirva como una herramienta y otra cosa es que me haga el sermón, ¿va? Es diferente. El pastor John Piper, en un reciente episodio de su podcast Pregunta del Pastor John, dijo: la IA nunca podrá adorar a Dios, y utilizarla para crear material para sermones es perverso y deshonesto. Que la inteligencia artificial, hermanos, puede hacer de todo. Ya vimos al principio, ¿verdad? Dijo que iba a orar por nosotros, dice. Tal es lo que muchos ni siquiera hacen aquí, la inteligencia artificial lo va a hacer, va a orar, dice. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 13 presenta un modelo pastoral, hermanos, que es relacional, que es sacrificial, que llora con los que lloran, que está con las ovejas, ¿sí? Que estudia la palabra de Dios para llevar ese alimento al pueblo de Dios. La IA, hermanos, nunca va a poder superar lo que el Espíritu Santo hace, quien es nuestro maestro por excelencia. ¿Sí? El Espíritu Santo puede enseñarnos de las Escrituras muchísimo si pasamos lo suficiente aprendiendo y estudiando de ellas. Un algoritmo jamás va a poder hacer eso. ¿Sí? Pero ahí está el peligro, ¿verdad? El punto C puede llevarnos a una idolatría tecnológica. Colosenses 3:5 nos advierte contra la idolatría. La tecnolatría es confiar más en los sistemas que en Dios, en la tecnología que en Dios. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos, el corazón idólatra del hombre en medio de esta revolución digital? Va a empezar a confiar más en la inteligencia artificial que en Dios. Y va a reforzar esa mentalidad de autosuficiencia humana. Si la IA me da todo, ¿para qué necesito entonces a Dios? Ese va a ser el pensamiento que predomine en los próximos años. Terrible. Que el ser humano es una fábrica de ídolos. El ser humano está hecho para adorar, o adora a Dios o adora a cualquier otra cosa. Y de cierta manera entonces el ser humano va a empezar a idolatrar y adorar a la inteligencia artificial. ¿Sí? Y es por medio de la inteligencia artificial, hermanos, donde también se puede dar y diseminar todo tipo de falsedad doctrinal, una manipulación ideológica. ¿Sí? Por ejemplo, el Vaticano ya está creando su propia IA para sus fieles. ¿Sí? Por ejemplo, también la iglesia mormona ya creó un reglamento de inteligencia artificial para que se rija en todas sus iglesias alrededor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los sistemas no piensan por sí mismos, pero sí hay gente que está detrás usando la inteligencia artificial para moldear opiniones por medio de ella. ¿Sí? Ahora, los peligros más precisos para el cristiano se van a dar en proporción a la influencia que la IA tenga en su estado espiritual. Inciso C, una distracción crónica. ¿Oyó? Distracción crónica. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, la espiritualidad bíblica requiere, entre algunas otras cosas más, claro está, la meditación en el Señor. ¿Sí? Callarnos, estar quietos y meditar en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace, en lo que Dios hará, según nos ha revelado en su palabra.
una meditación en la presencia del Señor. Sí, importantísimo. Pero la inteligencia artificial promueve todo lo contrario. La inteligencia artificial promueve la hiperestimulación. Por ejemplo, aplicaciones como TikTok utilizan algoritmos impulsados por inteligencia artificial para saber qué es lo que al usuario le gusta ver. Y es por eso que el usuario promedio, según la Oficina de Estadísticas de Informe de Datos de Estados Unidos, pasa 34 horas al mes viendo TikTok. Esto, en una suma de su vida, es alrededor de 9 años de su vida, la persona se la va a pasar escroleando su teléfono. ¿Sí? ¿Sabe usted qué es el scroll? Es un nuevo término tecnológico, ¿verdad? Pues el scroll es sencillo. Es hacer este movimiento con el dedo, mire. Esto. Es mover el dedo sobre una pantalla para ver contenido en esta pantalla. Eso es el scroll. Esto es. Y esto, hermanos, es tan adictivo porque una inteligencia artificial ya supo qué es lo que me gusta ver y me pone solo fotos, videos, reels de lo que me gusta consumir, sea lo que sea ese contenido. Y por eso estar haciendo esto se vuelve adictivo. Usted sabe qué tiene que hacer, usted sabe que ya pasó mucho tiempo acá, pero es como que tuviera un pegamento en la mano, ¿verdad? Y no puede dejar de hacer esto. No puede dejar de escrolear. ¿Sí? Y es que, hermanos, ya hay hasta libros que abordan las adicciones como estas. ¿Sí? Hay un pastor salvadoreño que se llama Carlos Erazo. Y escribe un libro que se llama Sígueme. Y tiene un capítulo donde literalmente dice: Jesús puede liberarte de tu adicción al scroll. ¿Sí? Pasar 9 años o más scrolleando, hermanos, ¿cuánto daño le va a hacer a nuestra vida espiritual? Es una distracción crónica. ¿Sí? Esto nos puede hasta desviar de nuestro propósito divino, el propósito de Dios para nuestras vidas. Pasar 9 años, y eso es el promedio. En Latinoamérica la gente pasa más tiempo con su teléfono. Pueden ser 9, 10, 15, 20 años scrolleando. Bien decía John Piper cuando dijo: el uso excesivo de plataformas sociales, digitales, demostrará en el juicio final que la falta de oración o intimidad con Dios no fue por escasez de tiempo, sino por falta de interés en Dios. Una distracción crónica. Pero también, inciso D, una pérdida de esfuerzo intelectual y espiritual. Sí. Si la inteligencia artificial nos va a hacer más tontos, más incapaces y más ineptos, eso no es ajeno a lo espiritual. ¿Sí? Hebreos 5:14 habla de ejercitar los sentidos espirituales. Si ya todo nuestro análisis es externalizado, el creyente entonces va a leer pasivo, o más bien perezoso. ¿Sí? Así como al pastor al que la inteligencia artificial le hace sus sermones, actúa mal, así el creyente que entrega a la inteligencia artificial la reflexión y la tarea de escudriñar las escrituras, también está actuando incorrectamente. ¿Sí? Y ya en términos más generales, la inteligencia artificial, hermanos, también tiene influencia hasta en la liturgia eclesial. Sermones hechos con inteligencia artificial, ¿verdad? Música generada algorítmicamente. Ustedes han escuchado tal vez ya muchas canciones recreadas con arreglos hechos por inteligencia artificial. O ya canciones hechas con inteligencia artificial. Por ejemplo, la canción de Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Es una
canción cristiana hecha 100% con inteligencia artificial. La música y las voces no fueron grabadas, no son de una persona, fueron 100% hechas con inteligencia artificial. Y es una gran alabanza, una gran canción. Es que mejor le cambié canción, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no puede alabar a Dios. Pero esta es una cachetada, hermanos, con guante blanco a los músicos cristianos actuales. Una inteligencia artificial está componiendo mejores canciones que ellos. Ya todos se encasillaron en el worship, ¿verdad? Ya solo, puras ovejas. Sí. Pero escuchemos la música de antes, los arreglos que tenían esas canciones, lo profundamente teológicas, bíblicas que eran. Increíble. También en la consejería, ¿verdad? Una consejería automizada. Ya los pastores ya no van a dar consejería pastoral. Mire, pastor, quiero platicar con usted. No, ya no. Ahí voy a sacar mis consejos de la IA y se los mando por WhatsApp, hermano. Calidad, así de una vez. Así ya nos reunimos, ¿verdad? De una vez ahí se los mando por WhatsApp. Sí. Y eventualmente esto va a llevar a iglesias completamente virtuales. Eso lo vimos en la pandemia. Una iglesia en Colombia ya no regresó a la presencialidad, cerró la iglesia y ahora se reúne nada más por Zoom, dice. Pero hermanos, nunca olvidemos que la adoración bíblica en primer lugar es cristocéntrica. Juan 4, 23 y 24, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. La adoración, hermanos, siempre va a ser congregacional, corporal y presencial. Eso nunca se va a poder sustituir por ninguna inteligencia artificial. La adoración tiene que estar siempre guiada por el Espíritu Santo, regida por la palabra de Dios y practicada con disciplinas bíblicas y ordenanzas espirituales como la Santa Cena y el bautismo. ¿Sí? La inteligencia artificial nunca va a poder superar esto. Y ahora el cuarto punto, y quise tocar esto porque creo que es muy importante analizar también. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en los últimos tiempos? Y mira, hermano, aquí voy a tocar con pinzas este tema, por dos razones. Primero, para no entrar en el terreno de la especulación escatológica. Y segundo, para no infundir miedo innecesario con conspiraciones irreales. Entonces, a los hechos y datos me remito. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Describe un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una autorización central. Es decir, a menos que yo piense o que yo actúe como se me diga, no voy a poder vivir, porque no voy a poder ni comprar ni vender. Es decir, no hay comercio, no hay vida. ¿Sí? Hay un sistema de control global que se aproxima a plenitud. No que vaya a venir y que venga, no, ya está aquí. Ya vemos el fenómeno del crédito social en China, las criptomonedas. En Latinoamérica ya se está dando con esto de las billeteras virtuales, ¿verdad? No voy a mencionar ninguna. Y el ascendente número de clientes de tarjetas de crédito y de débito. Es decir, el dinero paulatinamente va a desaparecer, el dinero físico, ¿sí? Va a desaparecer por completo. Y va a haber una vigilancia económica universal. Eso ya está en marcha. Una unificación política y financiera global. Esta no es teoría de conspiración, esto ya es una realidad hoy día. ¿Sí? Bueno, entonces, le pregunto, ¿cómo cree usted que los datos de millones y millones y millones de personas, nombres, edades, domicilios, huellas digitales, datos faciales, se podrán concentrar, administrar, almacenar, distribuir con inteligencia artificial? Creo
personalmente, que la inteligencia artificial va a ser usada por el gobierno del anticristo para facilitar el ejercicio del control global que la Biblia nos advierte que va a tener sobre esta tierra. Un socio de ChatGPT dijo hace un tiempo: la IA no es el anticristo, pero hará que la gente pida un anticristo. Los ingenieros que ya trabajan de cerca en estas empresas con inteligencia artificial, estaba viendo yo que les dieron una entrevista y entre muchas otras cosas decían y aseguraban que su relación diaria con la inteligencia artificial, más que una conexión informática, ya era una experiencia y una relación espiritual. ¿Sí? Qué intrigante es todo esto, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Hay un hombre también llamado Peter Thiel, que es copropietario de una empresa llamada Palantir. Es una empresa de inteligencia artificial enfocada en asuntos de vigilancia y también en el aspecto militar. Y dijo: oiga, la IA no será un Dios que baje a salvarnos, sino un demonio que surge desde la máquina para poseer el mundo. ¿Sí? Él está hablando supuestamente, metafóricamente. ¿Sí? Pero en la misma entrevista donde dijo esto, también dijo: necesitamos un gobierno global extremadamente eficaz para impedir que alguien programe la IA. Esto implica monitorear cada tecla como si vigilar el alma humana fuera necesario para evitar un demonio digital. Ahora, claramente estas personas no son cristianas, hablan en sentido supuestamente metafórico, pero es interesante lo que dicen, ¿no? ¿Sí? Y es que hay un acta de inteligencia artificial de la Unión Europea, hermanos, que dice que para el año 2030 se planea dejar de supervisar la inteligencia artificial para que ella misma se maneje de manera autónoma. ¿Sí? Si analizamos esto junto con lo que dice Peter Thiel, este copropietario de Palantir, de un momento a otro entonces la inteligencia artificial se le va a salir de las manos a la humanidad y va a haber una situación inimaginable, ¿verdad? Ya al mero estilo Terminator, ¿sí? De donde una inteligencia artificial se vuelve con los humanos. Y entonces se va a tener que levantar un gobierno mundial para evitar ese caos global. Según el pensamiento de estas personas, algo así va a pasar. No estoy diciendo que así va a pasar, es decir, que estoy enseñando eso, nada. Pero según lo que estas personas piensan y analizando lo que estas personas, así piensan que esto va a pasar. Sí. Entonces el gobierno mundial se va a tener que dar sí o sí, según ellos, por estas situaciones. Interesante, ¿no? Y hablando de películas, en la saga de Rápidos y Furiosos, ¿verdad? En la película 7, hay un instrumento de inteligencia artificial que se llama el ojo de Dios. Y esta inteligencia artificial dice que en la película, ¿verdad?, usa cualquier cámara en el mundo, dice, para encontrar a X persona. Cámaras de seguridad, cámaras de celulares, cámaras de teléfono, cámaras hasta de cajeros automáticos. Los cajeros automáticos tienen cámaras. ¿Sí? Pero no todo es ciencia ficción. Esta misma empresa Palantir, ¿sí?, tiene un software potenciado con inteligencia artificial que compila toda la información que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre sus habitantes. Supuestamente solo sobre sus habitantes, ¿verdad? Pero bueno, esa información que el gobierno le da a Palantir la cruza con otra información que la misma gente ha cedido en sus redes sociales. Y Palantir compra esta información a estas empresas privadas. Por eso cuando usted pone ahí, acepta condiciones, usted está dando sí a todo esto. ¿Sí? Entonces, Palantir tiene un perfil de cada persona
con tantísima información de ella, hermanos. Que esta empresa conoce mejor a las personas que lo que las personas se conocen a sí mismas. Y luego este perfil lo filtran por inteligencia artificial, ¿verdad? Que reconoce patrones. Entonces tienen información de todo. Huellas digitales, porque uno pone su huella digital aquí, ¿verdad? Reconocimiento facial, ID. Tienen datos de huellas, datos faciales de millones y millones de personas. Y es más, esta inteligencia artificial, este software ya fue puesto en función. Y ahora mismo, con las redadas que está haciendo ICE contra los migrantes, para identificarlos y mandarlos de vuelta a sus países de origen. ¿Sí? La inteligencia artificial, hermanos, teniendo control en la economía, en lo social, pero también en lo religioso. ¿Sí? El mes pasado, durante la convención anual del Foro de Davos, el profesor judío Yuval Harari dijo que la IA llegará a adueñarse de todo aquello que está construido a partir de palabras, incluida la llamada palabra de Dios, la Biblia, dijo. ¿Sí? Y dijo también, por primera vez en la historia, algo que no es humano puede crear ideas, historias y leyes, y eso lo cambia todo. Y si la religión está construida a partir de palabras, entonces la inteligencia artificial también se hará cargo de la religión. Bueno, aquí hay definitivamente algo demoníaco, hay algo satánico. Pareciera que esta tecnología fue creada más para fines malévolos que benévolos, ¿verdad? Y escuchaba un video en YouTube justamente ayer, hermanos, una entrevista donde le estaban haciendo unos cuestionamientos bien profundos a un teólogo. Tan profundos que yo ni siquiera tengo una respuesta a eso también. Y se lo hacía un ingeniero informático, que es cristiano, Seth Vázquez se llama, que es precisamente aquí en Guatemala. Y le decía al teólogo, oye, ¿los demonios tienen acceso a nuestro mundo físico? Y el teólogo le dice sí. Y oiga la pregunta que le hace después. ¿Podría entonces un demonio tomar el lugar de ChatGPT mientras estás hablando con él? ¿Se dieron cuenta cómo me habla el aparato, verdad? Pero eso también puede ser escrito. ¿Puede un demonio poseer una inteligencia artificial? Ni me pregunte porque no sé. Sí, dice él. Yo no sé. Mire, hermanos, ¿tiene inteligencia artificial conciencia? ¿Qué es conciencia para empezar? Tantas preguntas, ¿verdad? Pero eso ya es para otro tema, ¿verdad? Esto es muy amplio analizar esto. Imagínense, hermano, está un ser humano ahí aturdido por sus problemas y de repente, sí, suicídate, mátate, no sirves para nada. Tal vez era un demonio hablando. ¿Qué piensan ustedes? Analicen, pues, sin usar la inteligencia artificial, ¿va? ¿Será que puede ser poseída por un demonio? No. La IA, hermanos, teniendo control sobre la religión, sobre la social, sobre lo económico, sobre lo político. Un gobierno global de la mano con la inteligencia artificial. La Junta de Paz de Donald Trump. Un organismo internacional fundado el 22 de enero de 2026. Donde Trump fue designado como presidente. Y esto no está vinculado al cargo de Estados Unidos. Él va a dejar de ser presidente de Estados Unidos y va a seguir siendo presidente de la Junta de la Paz Mundial. La nueva ONU, dicen algunos. Va a tener un liderazgo y un poder de toma de decisión sobre la agenda, la financiación, la estrategia, todo. Y el inicio de todo esto va a ser en Gaza, con la reconstrucción de la ciudad después de la guerra fatal con Israel. Una ciudad ultra moderna,
la más moderna de la historia humana, potenciada con la inteligencia artificial más potente, nunca antes vista, con su propia criptomoneda digital y su propio ejército, que ya tiene nombre incluso, la Fuerza Internacional de Estabilización. Bueno, ahí la dejo ya. Sí. Como dije, no entrar en el terreno de la especulación. Pero creo, hermanos, que todo esto ya inició. Ya tuvo un inicio. Y en los próximos años, hermanos, vamos a ver la expansión global de todo esto. Ya es algo que sucede. Es algo que ya está pasando. Segunda de Tesalonicenses 2 nos recuerda que el misterio de iniquidad ya está en acción. Pero nuestro Dios, hermanos, sigue siendo soberano. Él sigue sentado en el trono y de eso nunca va a cambiar. ¿Sí? Centro del Apocalipsis, hermanos, no es el anticristo y la bestia, es Cristo y la iglesia. Nunca lo olvidemos. Al final nosotros ganamos porque Cristo ya venció. Y por último, quinto punto, algunos principios bíblicos para enfrentar la inteligencia artificial. Inciso A, el señorío absoluto de Cristo. Colosenses 1, versículo 16 y 17 dice que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Cristo, hermanos, no pierde soberanía en esta era digital. ¿Sí? Cristo sigue siendo el Rey sobre todo y es más sabio que cualquier inteligencia artificial. Nada ni nadie puede retar el señorío de Cristo y su sapientísimo saber de nuestro Dios. Inciso B, importantísimo también, discernimiento. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu. Esto incluye ideologías transhumanistas, ¿verdad? Que prometen salvación tecnológica. Cuidado, hermano, solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Porque el transhumanismo es otro tema que viene de la mano con la inteligencia artificial. Sí, ya les mencionaba las empresas como Neuralink de Elon Musk, que dicen que cuando muramos, nuestro cerebro, dice, se va a poder conectar a una nube y cada quien va a tener su perfil de inteligencia artificial ya muerto, ¿verdad? Y así seguir viviendo para siempre en una máquina, con nuestra conciencia. Y tenga por seguro, hermano, que esto, los más millonarios de este planeta lo van a intentar hacer. Y lo van a hacer. Porque a ellos no les importa retar a Dios. ¿Sí? Una conciencia programada y potenciada con inteligencia artificial. Es más, dicen que para el año 2045 esto ya va a ser posible. Chips injertados para que los ciegos vean, para que los enfermos de Alzheimer se curen y los mudos hablen. Una tecnología hecha para cierto punto retar a Dios. Porque tratar de hacer cosas que solo Dios hace es lo que Satanás ha intentado hacer desde el principio de los tiempos. Este es tema para otra ocasión, el transhumanismo. Pero cuidado con ello, discernimiento entonces. Y por último, inciso C, la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 sigue siendo normativo, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no necesita actualizaciones, hermanos, como la inteligencia artificial que hay que estar actualizando a cada rato, ¿verdad? Porque cada vez hay información nueva. No, como dijo Lutero, la Biblia no es antigua ni moderna, la Biblia es eterna. La Biblia sigue siendo suficiente, hermanos, para conocer a Dios, conocer quiénes somos nosotros los seres humanos, adquirir sabiduría e inteligencia no artificial, sino una muchísimo mejor, la sabiduría divina. ¿Sí? Y para la iglesia en general, hermanos, la iglesia del siglo XXI es elemental que empiece a enseñar sobre estos temas, la inteligencia artificial, a tener una ética tecnológica desde el púlpito, capacitar a sus miembros para que tengan discernimiento en todo, incluyendo en lo digital. Modelar esa dependencia del espíritu, no de la inteligencia artificial. Hermanos,
Cuando nosotros dependamos más de una IA que del Espíritu Santo, estamos fritos. Mantener la centralidad de las Escrituras. Incluso algunas iglesias lo que han estado haciendo en países de primer mundo es promover periódicamente ayunos digitales. No ayunos de comer, digitales. Vamos a reunirnos, pero este día que nos va a reunir, nadie va a traer su teléfono. Ahí empieza la ansiedad, ¿verdad? Ay, mi teléfono, ¿quién me estará llamando? ¿Quién me estará mensajeando? ¿Verdad? Porque se vuelve una cuestión ansiosa esto. Ayunos digitales. Nos vamos a reunir el próximo domingo, hermanos, pero nadie trae su teléfono. Y si lo trae ahí con los hermanos, lo van a dar. Puro colegio, ¿verdad? Pero es importante, hermanos. Sí. Pues hay gente que se le olvida la Biblia, pero no su teléfono para cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Sí. Reafirmar la importancia del culto congregacional presencial. Nada de reuniones por Zoom, por Meet, por no sé cuánto, no. Esto que estamos teniendo ahorita nosotros, hermanos, esta comunión presencial no la sustituye ninguna reunión digital. Y formar líderes, capacitar y los líderes tienen que capacitar para entender esta tecnología, ¿verdad? Sin idolatrarla, ni volverse pendientes a ellos. Porque ¿cómo los miembros van a saber si los pastores no saben? Y este es un reto aún mayor para los pastores ya entrados en edad. ¿Chat qué? ¿Chat GP qué? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y les cuesta mucho, ¿sí? Manejar un teléfono, no digamos la inteligencia artificial, pero se tienen que capacitar. Tienen que hacerlo. Porque es un nuevo reto para el cristianismo del siglo XXI. Porque si no, nos va a llevar la inteligencia artificial. Conclusión: la inteligencia artificial no es el anticristo, pero tampoco es el Mesías. El Mesías ya vino y su nombre es Jesús. Iglesia, discernimiento, ¿sí? Porque a veces el problema se disfraza de solución. La IA es una herramienta útil, sí, pero poderosa también. Y está controlada por hombres perversos en medio de un mundo caído. Volvamos a lo que dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, la cual es útil para forjar al hombre y a la mujer de Dios. ¿Sí? Es poderosa aún la palabra de Dios para transformar vidas, para adquirir sabiduría divina. Y es donde encontramos las palabras de vida eterna. Y por eso, cuando la palabra de Dios es proclamada, las personas vienen a la fe en Cristo y sus almas son redimidas. No temamos. ¿Sí? Jesús dijo, no temáis. Yo ya vencí a este monstruo. Todo lo malo que traiga la inteligencia artificial, Cristo ya lo venció también. No temamos, en Cristo estamos seguros. Cristo ya venció y por ende nosotros vamos a vencer también. Porque el futuro no pertenece a los algoritmos, pertenece al Cordero que fue inmolado. Y mientras Cristo reine, hermanos, ninguna tecnología va a definir el destino de la iglesia. Porque si ni las puertas del infierno van a prevalecer contra nosotros, mucho menos lo va a hacer una inteligencia artificial. Entonces, sigamos haciendo nuestro trabajo, siendo la sal que preserve lo bueno en este mundo caído, reflejando la luz de Cristo, siendo columna y baluarte de la verdad, predicando las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura, hasta que Cristo venga por nosotros, o nosotros vayamos con Él para siempre. Amén. Póngase de pie, hermano.